Bueno, nosotros Findo, ¿sí? Somos una empresa fintech, una empresa que se enfocó desde sus inicios en la ciencia de datos y en la tecnología mobile. Ese es como el corazón de Findo. Somos una compañía que se creó ya hace más de 5 años, ¿sí? Por un grupo de emprendedores, por un grupo de profesionales, como nosotros aquí en este ámbito, que venían de la industria financiera principalmente, pero bueno, también parte de los socios venían de la industria de telecomunicaciones, de telcos y bueno, de minería de datos. Eh, y de alguna manera el objetivo de crear Findo en su momento fue abrir el acceso financiero de los mercados emergentes a personas que no tenían historial crediticio. Esa fue como la idea disparadora, llegar a esas personas. Y bueno, a partir de ese objetivo, ¿sí? La compañía empezó a desarrollar como dos segmentos de negocios. Un segmento, ¿sí? Que era Ahí entonces, principalmente desarrollar, ¿sí? Tecnología financiera para otras entidades que tuvieran el mismo interés que tenían en ese momento los socios de Findo. Y bueno, y en segundo lugar, otorgar también financiamiento a personas con, digamos, un perfil con el perfil de esos clientes que no son atendidos por el segmento bancario, básicamente, ¿sí? Eh, entonces, obviamente fue un proceso que llevó algunos años, pero bueno, nosotros actualmente trabajamos, ¿sí? Integrando grandes volúmenes de datos, con modelos matemáticos que se van afianzando, con algoritmos de aprendizaje que nos ayudan a ir discriminando cada vez mejor a las personas que nosotros queremos de alguna manera otorgarle financiamiento y también poder potenciar con estos datos el negocio de nuestros clientes. Findo en un principio comenzó trabajando solo en Argentina, pero actualmente, como Germán contó recién, estamos aquí en México, estamos en Paraguay con presencia, con un equipo de personas tratando de desarrollar Findo en esos lugares. Tenemos otra marca ya en el mercado que atiende a determinado segmento también. Y tenemos una cartera de clientes hoy por hoy que está distribuida en toda América Latina y en Estados Unidos. Básicamente, con toda esta introducción, nuestra idea es mostrarle específicamente qué hacemos. Ahí Meli me está ayudando para poder de alguna manera darles una introducción. Vamos a comenzar tal vez tratando de relajar y de interactuar con ustedes. Ahí Meli te voy a pedir ayuda. Dale. Bueno, un poco lo que contaba Gri es trabajar sobre el problema que detectaron estos 4 socios al momento de trabajar en un segmento que era muy tradicional, que es un banco, el cual otorgaba financiamiento de microcréditos, pero no podía acceder a un segmento porque no tenía historial crediticio. Lo que hacen tradicionalmente los bancos, ustedes seguramente lo saben bien, es mirar el buró de información. Entonces, ellos se preguntaban, bueno, ¿qué necesitamos saber de una persona para sentirnos cómodos al momento de prestar dinero? Y esta es una pregunta que me gustaría hacérselas a ustedes y si pueden abrir los micrófonos y comentar qué sienten ustedes que necesitarían saber de una persona para poder otorgarle dinero sabiendo que, bueno, lo va a poder devolver, ¿no? Sí. capacidad de pago, capacidad de pago, flujo de caja. Sus hábitos, Sí. sus hábitos de consumo y su comportamiento en las obligaciones. Paula, Eso mismo. El historial crediticio. historial crediticio, El excelente, endeudamiento global. excelente. Y todo esto que ustedes ¿Verdad? están nombrando, Pero yo quisiera adicionar allí, también es importante saber si la persona que está entrando a la plataforma es quien dice ser, ¿no? O sea, no evitar suplantación. bien, que no sea un fraude, perfecto. Ingresos también. Ver qué ingresos está teniendo para ver si va a poder solventar ese gasto. La Bien. edad me parece súper importante también. La edad, bien, excelente.
ver que no Saber sea si menor tiene de edad. ahorros. La composición familiar también es importante. El país, No, sobre todo. y en eso tienes ¿Y toda qué? la razón, Constanza. Lo que decimos es, Lo último no lo llegué a escuchar, no sé quién estaba hablando, perdón. Hola, yo había mencionado que también saber si tiene ahorros. Bien, Para... ahorro. Tiene un El respaldo, país. digamos. Excelente. Bueno, ¿Y todos qué considera estos si puntos que tiene ustedes... antecedentes si presenta reportes en listas cautelares, como se denomina aquí en Colombia? Bien, lo que llamamos tal vez listas negras, si tal vez tuvieron un mal comportamiento de pago. Excelente. ¿Qué tan buena paga es? Sus hábitos de pago, ¿qué tan buena paga es? Bien, ¿cómo pagaron en otras entidades? Me dice si me va a poder devolver el dinero. Es decir, si pagó, me dice que va bien, si no pagó, no le prestaría. Es decir que... Pero Sí. perdóname, pero no en otras entidades, sino en su vida. Es decir, si la persona cumple con sus compromisos, no necesariamente en otros bancos o en otras instituciones financieras, sino en su hábito y sus valores de pago. Es decir, si tiene esa costumbre. Referencias. Exactamente. Si tiene trabajo, cuántos años está trabajando en la misma entidad. Melissa, tú decías al principio que eran personas que no tenían acceso al crédito por no tener cosas de historial crediticio. Entiendo, muy de la mano con que decía otra persona era los pagos en otras cosas, en celulares, servicios públicos, las cuotas del colegio, la universidad del hijo, si tiene hijos, otros pagos distintos a los financieros, da algo de luz del tipo de persona que es también. Totalmente. Bueno, todos estos puntos que ustedes mencionaban habla del historial de la persona, ¿no? De si tuvo ahorros, de si pagó bien ciertos servicios, o si tomó préstamo alguna vez y lo pudo pagar en otra entidad. Y lo que necesitamos básicamente para poder prestarle dinero a una persona es confianza, ¿no? Saber que la persona que está del otro lado es quien dice ser, que ha tenido un buen comportamiento de pago, etcétera, ¿no? Que es todo lo que ustedes mencionaron muy bien. Toda esa información que consultamos de ese perfil es su credit score, ¿no? Su historial crediticio. Y si no lo conocemos, ¿confiamos en esa persona? Es decir, ¿confiamos en su credit score? Porque si no tenemos información, si no podemos saber todo esto que ustedes mencionaban, ¿cómo hacemos para prestarle dinero? Bueno, esta es una de las problemáticas que suceden en América Latina, que es que más de 20 millones de personas no están accediendo al crédito justamente porque no tienen una identidad financiera. No tuvieron la oportunidad tal vez de que otras entidades puedan prestarle dinero y mostrar su historial a entidades tal vez con una mejor tasa o con un mejor producto. O tal vez no tuvieron la posibilidad de tener una tarjeta de crédito que demuestre que es un buen pagador. Entonces, Findo, al descubrir esta problemática, es que desarrolla su algoritmo y su score alternativo, identificando que la TAM enfrentaba este gran desafío, ¿no? Y son indicadores que se repiten en la mayoría de los países. Nosotros acá estamos en Argentina, Findo está en Argentina, Griselda está en México, se repite el mismo patrón, pero podemos evidenciar exactamente lo mismo en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en Uruguay, etc. Estos son algunos de los datos más significativos a nivel población, PBI, etcétera, que nos indican que el 75% de la población no tiene acceso a servicios financieros y el 50% de la población no tiene historial crediticio. Y justamente en Findo lo que queremos encontrar es la forma de constituir esa confianza, poder otorgarle a un segmento que hoy por hoy está desatendido por falta de información, esa confianza para que diferentes entidades puedan otorgar el crédito. Y lo que hacemos es desarrollar tecnología justamente para facilitar y expandir el acceso al crédito a un segmento distinto al que tal vez bancos y financieras acceden tradicionalmente. Para ello confeccionamos una plataforma digital que calcula un score alternativo con más de 10.000 data points. ¿Qué quieren decir más de 10.000 data points? Bueno, a través del celular nosotros recolectamos información que nos permiten crear una identidad financiera, es decir, una persona que no tiene historial crediticio no puede acceder al banco, o sea, otras financieras le ofrecen tasas usureras porque tal vez no tienen demasiada información de ese perfil, y tal vez le prestan, pero a una tasa que equipare el riesgo que tiene ese perfil, y con el acceso a la tecnología Findo va a poder
contar con más variedad de oferta, mejores montos, tasas más convenientes, y construir esta identidad financiera que le va a permitir acceder a mejores productos. Y acá les queremos compartir, por ejemplo, el testimonio de Norma, que es una persona que, gracias a la tecnología de Findo, pudo acceder a su primer crédito. Se los voy a dejar, dura unos segunditos el video. Creo que se va a escuchar, ¿no? Perfecto. Necesitaba una ayuda desde lo económico. Bueno, me encontré con Findo. Para mí fue, la verdad, fue la solución de mi vida. Casi que un socio que tenía ahí que yo podía acudir, ¿no? Está muy pautado. Yo creo que no hay modo de que vos te pierdas. Me confirmaron que sí, que me otorgaban el crédito y que en 48 horas iba a tener depositado el importe requerido. Bueno, para mi sorpresa, mucho antes de eso, ya tenía el dinero, así que, viste, para mí fue un momento feliz. Había alguien del otro lado que te escuchaba. Ahí voy a volver a compartir la presentación, así retomo. Ahí se está viendo mi pantalla. Sí, Meli. Sí. Excelente. Sí, se está bien. Bueno, ahí teníamos el testimonio de Norma, que fue una persona que evidenció a través de la tecnología cómo podía construir su historial crediticio cuando otras entidades no le otorgaban crédito o se lo otorgaban a tasas muy usureras. Así que bueno, ahí te dejo, Gris, para que nos cuentes cómo es esto de la recopilación de datos y el algoritmo. Bueno, les hago un poco la introducción de cómo funciona de alguna manera este numerito final que nosotros, digamos, de alguna manera utilizamos para ayudar a estas personas. Todos sabemos, hoy por hoy, todos utilizamos el teléfono celular, bajamos las apps que nos interesan, navegamos por las páginas web que nos interesan, enviamos mensajes de texto a clientes, a amigos, utilizamos apps bancarias o pedimos un Rappi o un Didi o un Uber, de acuerdo al país, o utilizamos apps de entretenimientos. Toda esa información, absolutamente toda esa información, Findo la va recolectando de alguna manera, también va entendiendo en qué lugares el cliente se mueve, ¿sí? Por qué lugares va a trabajar, qué lugares visita a diario, que implican que, digamos, sepamos dónde el cliente vive, dónde el cliente trabaja. Bueno, toda esa información de alguna manera se desagrega, se convierte en variables, ¿sí? de comportamientos que nosotros hacemos un seguimiento de cada una de esas variables y entendemos, de acuerdo a cada línea de utilización del teléfono celular, qué probabilidad de pago o impago tiene ese cliente. Y de acuerdo también al país, a la cultura y demás, esas variables nos dan información de en qué lugares son más relevantes, en qué países o en qué ciudades son más relevantes y en qué otras ciudades o localizaciones o segmentos de clientes son menos relevantes. Y de acuerdo a toda esa información, nosotros lo que hacemos es darle un puntaje al cliente que nos dice de alguna manera qué probabilidad de default, o sea, qué probabilidad de que ese cliente sea moroso vamos a tener en un futuro si le otorgamos un préstamo o una tarjeta de crédito. Entonces, cuando nos sentamos a hablar con nuestros clientes, con las compañías que quieren ampliar el acceso al crédito. Griselda, sí. Qué pena te interrumpo, ¿te puedes devolver al slide anterior? Sí. Para hacerte una pregunta. Listo, ya para entender. En este slide, básicamente, lo que nosotros les queremos contar es toda la información. Sí, perdón. Sí, Griselda, disculpa que te interrumpa. Solo quería entender algo. Esto ustedes ya lo están haciendo no a través de alguna data o algún historial, como lo podemos observar tal vez en un historial crediticio. Ahorita lo que se está recopilando es a través del comportamiento del consumidor. Exacto, es a partir de cada cliente en particular, ¿sí? Hoy tú quieres tomar un crédito o sacar una tarjeta de crédito o simplemente ser parte de una app bancaria que te permita, digamos, hacer determinado tipo de operaciones.
Tú te bajas una app que está creada por Findo y a partir de ahí le das acceso, obviamente aprobando los términos y condiciones, a que nosotros tomemos de tu celular toda esta información. ¿Qué apps tú tienes? ¿Qué geolocalización tienes? Digamos, ¿qué tipo de navegación tú haces? Y digamos, con toda esa información, nosotros vemos a quién te pareces de todos los segmentos que nosotros ya tenemos recopilados, y en base a eso te damos una puntuación que a la empresa que te está tratando de otorgar el financiamiento le da la pauta de cómo vas a pagar, ¿sí? Sería como Griselda, decir, bueno, sí. qué pena te interrumpo, a ver si te entiendo un poquito. O sea, Findo lo que hace es que baja como un escáner del celular donde permite ver lo que entre las cosas decía, como el comportamiento del consumidor, su día a día, lo que hablábamos en estos días, que era como el viaje del consumidor dentro de todo este tema web, ¿cierto? Y de ahí sacan unos algoritmos que ya tienes como definidos, un tipo de clúster, y se lo entregas a una entidad fondeadora. ¿Ustedes no fondean? No, nosotros, digamos, se lo entregamos a nuestro cliente, a la empresa, porque en definitiva tú eres cliente de esa empresa. Entonces nosotros lo que hacemos es entregárselo a la empresa a la cual le diseñamos este método, porque además no todas las empresas tienen el mismo perfil de clientes y no todos los perfiles de clientes de las empresas se comportan de la misma manera. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Tú eres clienta de un banco, ¿no? Y el banco quiere, digamos, calificar a sus clientes con determinadas variables. Seguramente tu perfil y el de las personas que se comportan como tú es distinto al que la persona que no tiene historial crediticio y que hoy por hoy es clienta de una compañía financiera por ahí más informal, o bueno, ni siquiera tiene acceso al crédito. Entonces, yo no puedo comparar tu comportamiento con el de personas que no se te parecen. Nosotros tenemos creado un algoritmo que te diferencia y en base a tu, digamos, forma socioeconómica de comportarte, tú tienes una puntuación para determinada entidad, ¿sí? No es que es general, no es que yo creo un buró crediticio que en todos lados se va a comportar de la misma manera. Acá en este punto me gustaría agregar algo que tú mencionabas, Germán, al principio, para responder a lo que comentaba Paula. Nosotros cuando disponibilizamos la información a los clientes que nos contratan para que les proporcionemos la tecnología para ayudar a sus usuarios a poder generar este historial crediticio, nosotros disponibilizamos no toda la información que tienen en el celular, porque un poco lo que hablábamos al principio es también tenemos que cumplir con algunas regulaciones que nos indican los pasos a seguir y que hablan de la protección de datos del usuario. Entonces, lo que nosotros disponibilizamos a estas entidades es simplemente un score que habla de cuál es el comportamiento que tiene esta persona, este perfil, para que esta entidad pueda tomar una decisión al momento de si otorga el crédito o no. No es la información específica del celular, porque esta información corre por detrás del algoritmo, a la cual ni siquiera Findo accede, está todo encriptado. No, y se desagrega totalmente, perdón Meli, pero se desagrega totalmente, o sea, no es que yo bajo de, no sé, de Melissa todo su celular y entonces después entramos y nos fijamos a ver qué tiene Melissa, que esa es una idea que muchas veces nos preguntan nuestros clientes, no hacemos eso, o sea, se desagrega toda la información que ya baja, digamos, determinada para, digamos, alimentar a cada variable que Findo necesita, y a partir de ahí se convierte en un punto, como un score, pero que en este caso no dice cómo vos le pagaste a una entidad, sino cómo, de acuerdo a tu comportamiento socioeconómico, estimamos que le vas a pagar a esta entidad. Esa es la diferencia, digamos. Ahí, Melissa y Isela, si me permiten intervenir un poco en la dinámica porque es muy interesante, ¿no? Desde el lado de la entidad, y cuando uno comienza a decir, bueno, ¿y cómo creo esto y cómo ando? Sugiero que ustedes comenten este ejemplo de México que mencionabas, Grisela, en la reunión que tuvimos la semana, de esa cartera de clientes que entraba en esta dinámica y cuáles fueron un poco los resultados.
Ay, a ver, ayúdame un poco más, Germán, porque no sé de qué te conté. Era de que precisamente en un modelo tradicional, si vas a la siguiente, perfecto, cuando tú ves, ¿no?, el historial y las formas normales en que, y yo me uno a eso en un momento como institución financiera lo hacíamos, luego te dieron una cartera, ¿no? Te dieron una cartera de clientes que además se rechazaban por su modelo tradicional de evaluación. Tú los evaluaste, hiciste este proceso con esta lógica distinta y tenías resultados en mora, en algún caso, iguales o mejores de un modelo tradicional de evaluación. Exacto, eso lo hacemos, y justo este slide explica muy bien, digamos, cómo trabaja Findo y cómo algunas entidades nos utilizan. Normalmente las entidades crediticias tradicionales y los bancos trabajan con modelos por corte de score. Si aquí hay, digamos, empleados de bancos o de financieras un poco más grandes, digamos, yo también trabajé durante muchos años en el área de riesgo de bancos, todos cortamos por punto de score, por si trabaja o no trabaja, por su nivel de ingresos y, digamos, alguna otra variable adicional que podamos encontrar. Pero siempre son esas grandes variables las que deciden si un cliente es aprobado o no aprobado. Con Findo lo que nosotros proponemos a cada entidad es que justamente mire a toda la cartera de clientes que rechaza. Decir, mira, seguramente de los clientes que vos rechazaste porque se parecen a tus malos clientes, hay un porcentaje que nosotros estimamos entre un 10 y un 20% aproximadamente que son buenos pagadores. Pero hoy, como la única forma que tenés de compararlos son con score crediticios tradicionales o con modelos de riesgos tradicionales, optás por rechazarlos. En el caso de Findo, tenemos una cartera, un cliente, que normalmente para otorgar una tarjeta de crédito, le hace bajar la app al cliente y con una serie de preguntas que le hace, le otorga un límite de crédito en una tarjeta de crédito. Y a quienes no cumplían con esas variables, las terminaba rechazando. Lo que comenzó a hacer es decirle a todo aquel cliente que está rechazando, le da la opción de que, digamos, vuelva a hacer su solicitud, pero esta vez quien evalúa es el score Findo, ya no es el motor tradicional. Entonces, al evaluarlo el motor Findo, ellos lo que lograron es hacer crecer su cartera de clientes, traer clientes que están por ahí en zonas que no, digamos, normalmente ellos no trabajaban, ampliaron su cartera de clientes, y los niveles de mora medidos post 6, 8 meses después son prácticamente iguales a los que ellos tenían con su modelo de riesgos. Esta es una de las opciones que nos... Sí. Hola, Sofía Aguilera, ¿cómo estás? Hola, Una Sofía. pregunta. Si te entendí bien, ustedes lo que tienen es un algoritmo de machine learning que mira el comportamiento de los buenos clientes, ¿verdad? O sea, tú, en realidad miramos tú lo el haces, comportamiento de todos los clientes. Tú vas a comparar mis buenos clientes a quienes yo les estoy prestando, o tú ya tienes como un cliente ideal, por así decirlo, a quién le vas a prestar. ¿Sí me hago entender? No, sí, te entiendo, pero no es que yo miro tus buenos clientes, no. Nosotros lo que tratamos es de aprender, digamos, del perfil del segmento al que vos le estás prestando y a partir de ahí empezar a, de alguna manera, discriminar cuáles son los clientes que hoy vos estás rechazando que podrían parecerse a los clientes que te pagan. Diana, ¿estabas con la mano levantada? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy de Colombia, trabajo en el Banco Itaú y me parece espectacular lo que están haciendo porque esto pues nos saca como de la caja con lo que siempre medimos, que es con el score, con lo que ya tenemos, pero te quería hacer 2 preguntas puntualmente. La primera es este análisis que se hace en el algoritmo, ¿por cuánto tiempo es? Pues para ver cuánto tiempo tú le mides al cliente, como ese comportamiento para saber que pues sí puede ser confiable. Y la segunda pregunta que te quería hacer, si te entendí bien, esto es algo que se instala en el celular de la persona que se va a hablar y tú le tienes que dar a aceptar. Exacto, yo lo veo como un reto muy grande porque yo digo, pues yo como persona, pues como por qué aceptaría esto. Estas eran mis dos. Perfecto. La Si primera es... sí.
si Alejandro más nos da su segunda consulta y las asumen las dos en una. Alejandro. Bien. Hola chicas, primero que nada, muy buena idea de aplicación tuvieron, me parece muy buena. La cosa es que me fijé en la slide anterior en que solamente la aplicación está para Android. Busqué la aplicación en mi iPhone, todo el tema, y no la encontré. Entonces me gustaría saber qué limitación técnica tuvieron para solo hacerla en Android. Bien, perfecto. Les contesto las 3 preguntas. La primera, en tiempo, Diana, no. Lo que hacemos es el cliente, digamos, el algoritmo se va actualizando todo el tiempo. Entonces, nosotros en Findo, y lo que les sugerimos a los clientes es que un cliente que fue aprobado o rechazado en los últimos 3 meses no sea nuevamente analizado. Pero ya pasado ese tiempo, puede ser que un cliente malo haya, digamos, mejorado algo en su situación o en tu cartera, entonces poder utilizarlo nuevamente, o bien un cliente bueno puede ser que esté deteriorado por algún motivo. Entonces vamos trabajando con todas las entidades para que cada renovación de crédito o de confianza esté unida a alguna variable que la institución ya conozca. Si no, lo volvemos a evaluar nuevamente, ¿sí? Eso siempre lo hacemos así. Después, sí, a los clientes, algo que te pide, digamos, tanto Google como iOS, es obviamente siempre el cliente te tiene que permitir las políticas, te tiene que aceptar y le tiene que quedar muy clara la política de términos y condiciones. Vos tenés que explicar muy bien en tu app qué es lo que vas a hacer con sus datos, para qué los vas a utilizar, cómo están resguardados, ¿sí? Entonces, generalmente el cliente, además, que accede a este tipo de apps o a este tipo de tecnología, generalmente es un perfil que no está siendo atendido, el que no le llueven ofertas crediticias con buenas opciones de tasa, con buenos plazos o con buenos montos. Entonces termina aceptando, ¿sí? Pero desde las compañías tecnológicas sí regulan muchísimo que vos expliques muy bien que le vas a pedir su geolocalización, que le vas a pedir algunos datos de su celular, o sea, está todo, tiene que quedar todo muy claro. Y eso es en general para todos los países. Nosotros trabajamos en México, en Paraguay, en Bolivia, en Puerto Rico, en Venezuela. Tenemos clientes por muchísimos países y en todos se repite. Tenés que ser muy claro en los términos y condiciones o se te dan de baja las apps. Así de simple, digamos. Y después, Alejandro, ¿no? Sí. Contestando a tu pregunta, el perfil para el que generalmente se utiliza este tipo de tecnología de otorgar créditos y demás, es un perfil que no tiene scoring crediticio, ¿sí? Que vos necesitas saber otros datos. Y ese perfil se relaciona directamente con la utilización de smartphone con un valor más bajo, ¿sí? No con tecnología iOS. Nosotros tenemos un cliente a nivel Latinoamérica que abre cuentas bancarias en dólares y él sí nos utiliza o sea, tenemos una app con él en iOS, pero la mayoría de los clientes que trabajan, las entidades financieras, saben que el 90-95% de sus clientes utilizan tecnología Android. Por eso tenemos casi todos, inclusive Findo propiamente dicho, desarrollada nuestra tecnología en Android. Esa es la respuesta. Vamos a mercado desatendido. El cliente con perfil iPhone, digamos, generalmente es un perfil bancario que ya tiene historial crediticio y ahí ya no tiene, digamos, nuestro score le va a dar lo mismo que su score crediticio. Ahí nos parecemos, correlacionamos bien siempre. Donde ya nos diferenciamos es en los segmentos más bajos, donde el score tradicional ya no discrimina tan correctamente. Perfecto, no había un grupo de consultas ahí, le agradecemos a Melissa que ha ido respondiendo. También, Grisela, les han pedido sus datos de contacto para otro tipo de consultas adicionales. El por qué, por ejemplo, invitábamos a Findo es porque no nos olvidemos que la temática de esta sesión es entender transformación digital o ver cómo son aplicaciones prácticas. Veo que tenemos
personas de distintas organizaciones, que algunas están mucho más profundas y otras que están en un proceso de salida en sus primeros pasos. Entonces la idea de esto es decir, oye, como Diana lo decía, pucha, han salido de la caja, ¿no? Estamos en una evaluación distinta, entrando donde un cliente se rechazaba y hoy lo puedo trabajar. Teniendo una expertise, cuando trabajamos con Griselda, nuestros créditos igual eran menores a $1,000 y era precisamente, encontramos un tema de clientes sin historial que estaban entre 25 y 30 y algo años, 33. Y que normalmente eso en nuestra microfinanciera, si encontrabas a alguien llegando a los 30 sin historial crediticio, moría, de hecho, ¿no? Entonces, en esa lógica de compartir esa visión y esa mirada. Ahí, Griselda, que nos quiere redondear un poquito el tema de algunos otros hallazgos, un poco algunas lecciones aprendidas y con eso podemos cerrar, si te parece. Exacto, nosotros un poco lo que queríamos mostrarles es en esto de salir de la caja, es que este tipo de tecnología, donde nosotros por un lado hacemos validación de identidad con los clientes, verificamos dónde vive, dónde trabaja, verificamos si sus documentos de identidad son correctos, los ubicamos por GPS, aplicamos un algoritmo de comportamiento para que de alguna manera sepamos cómo nos va a pagar. Todo este proceso, cuando lo contamos en las entidades y cada entidad plantea cuál es el problema que está teniendo o que necesita solucionar. Oiga, dígame ¿Sí? cuál de las 2 sillas que están ahí son mías, las que están afuera. Perdón, hay un... La mía es mía. La mía también es mía, pero les pedimos que puedan el micrófono. Bueno, no, como queríamos mostrarle un poco, tenemos clientes y alianzas comerciales que nos permiten llegar a solucionar diferentes problemas que tienen las entidades o diferentes carencias que por ahí por desconocimiento no la tenemos. Tenemos clientes, como en el caso de FaceBank, esto es solo como para explicarles cómo puede ser utilizada la herramienta y las diferentes aplicaciones que se pueden cubrir hoy con una empresa o con una fintech como Findo. Tenemos empresas como FaceBank que nos utiliza para de alguna manera validar la identidad de sus clientes, de sus nuevos clientes, cumplir con las regulaciones de cada uno de los mercados en los que están. En este caso era Alejandro, el banco que te comentaba que tiene Android y tiene iOS. O sea, con ellos trabajamos en casi todos los países de Sudamérica haciendo aperturas de cuentas. Ellos no utilizan nuestro score. Después, por ejemplo, con Walmart en México lo que hacemos es financiar su retail, su principal retail aquí, al segmento más bajo de la pirámide que ellos tienen, que se llama Bodegas Aurrerá, ofreciendo préstamos de... Perdón, Griselda, ¿te muteaste o se muteó? Si te desmuteas para seguir. Ahí está. En el caso de Walmart, financiamos en entidades, en su cadena de supermercados que va a la base más baja de la pirámide. Ahí sí utilizamos, digamos, de alguna manera nuestros formatos de decisión como para aprobar a esos clientes. En el caso de ProMujer hicimos toda una reingeniería en su proceso de otorgamiento de crédito. Era una empresa que otorgaba préstamos a determinado segmento con un proceso absolutamente presencial, donde el cliente sí o sí tenía que ir a la sucursal, firmar documentación. Era un proceso que durara 7, 10 días. Lo acortamos a un proceso de 48 horas con una app que el cliente descarga y hace su solicitud completamente digital. Prester en Paraguay es otro caso de éxito, donde el cliente en un mercado donde no existía el crédito digital, hoy baja la app y tiene un crédito de hasta $300 en su cuenta bancaria. Udoo en Argentina o Naranja, que fue el caso que les conté, nos utilizan para aprobar a aquellos clientes que ellos normalmente rechazarían y donde en el caso de Naranja sus niveles de morosidad son muy parecidos. Banco Hipotecario nos utiliza para un segmento PYME. Entonces,
la idea es, no todas las entidades tienen la misma necesidad de cubrir, pero sí las herramientas que hoy, digamos, ustedes tienen en el mercado con fintech como las de Findo, puede ayudarlos de alguna manera a pensar una forma distinta de hacer las cosas y de ampliar segmentos de clientes, de ampliar volumen de clientes, reducir pérdidas con la mora, y también otra parte muy importante es ser como más trendy, estar más cerca del cliente, aumentar el servicio al cliente, que para muchas, digamos, compañías es fundamental, digamos, tener una buena relación con sus clientes. Acá Meli les va mostrando un poco cómo trabajamos. Esa es Marce, una de las directoras de Findo, trabajando directamente con los clientes para dar de altas apps. En este caso era para financiar un segmento de vendedoras que vendían ollas de Argentina, y bueno, y se crea la app especialmente y se testea con el cliente. Con ProMujer se hizo algo parecido con los empleados. Son formas de trabajo muy lindas y que les puedo asegurar que traen excelentes resultados, no solo a nivel números y económicos y lo que todo presentamos, sino de satisfacción personal también para los que forman parte de esos proyectos.